Multicanal Radio os trae El Cuartelero, con el general Agustín Rossetti y David Díaz Cabo, vuestra hora de historia militar y geoestrategia. Buenas tardes, amigos del Cuartelero, bienvenidos otra semana más a nuestro programa de geoestrategia, geopolítica, historia militar, aquí en Multicanal Radio. Nos podéis seguir, os lo recuerdo, en YouTube, iVoox, Spotify, todas estas plataformas y en directo en la radio todos los martes a las 4 de la tarde. Como siempre, me acompaña el general Agustín Rossetti. Buenas tardes, mi general. Buenas tardes a todos. Seguimos con la política de defensa. Eso es, vamos a seguir con el tercer programa ya, y tendremos muchos más ya después específicos sobre cada ejército, las armas y sobre todo, pero vamos a seguir sobre la base, vamos a ir un poco de arriba a abajo y estamos ahora tratando lo que es la política de defensa española, pero vamos a hacer hoy una pequeña introducción, un pequeño repaso de lo que ha dado de sí este fin de semana, la reunión en Estambul, 10 minutos sobre la actualidad, sobre todo de Rusia, Ucrania y Estados Unidos y un poco lo que ha ocurrido en Gaza, que tampoco es que nos dé para muchos minutos. Lo principal es que la reunión de Estambul, Rusia, Putin no fue como teníamos previsto, tampoco fue Trump. Putin, pues bueno, demostró que tampoco tenía mucho interés en entrar en el juego de Zelensky, de esa tregua, ese alto el fuego de 30 días. Las negociaciones pues simplemente llegaron a un acuerdo para intercambiar prisioneros y nada más. Rusia parece ser que fue con sus posturas de máximos, de más o menos exigir la rendición de Ucrania, se puede decir, y nada más. Y se levantaron. Pero hemos tenido la llamada telefónica ayer mismo de Trump a Putin, de Trump a Putin, de 2 horas de duración, donde Trump pues parece que ha salido muy contento, que ve motivos para el arreglo, que ve disposición por parte de Putin para hacer otra tregua de 30 días y trazar unas negociaciones con Ucrania. Realmente es lo mismo que habíamos tenido el viernes en Estambul. Es raro, no sé cómo ha cambiado Putin del viernes al lunes. Se cambió mi general. ¿Qué opina usted? 10 minutillos. ¿Qué opina usted de Estambul y de lo que hemos visto ayer con Trump y Putin? Bueno, esto es como dice ahora, una performance. Sí, Realmente teatro, teatro. No hay sintonía, ¿no? de ningún tipo, ¿no? Por parte de Putin, o sea, ahí lo que hay son diplomáticos profesionales. Sí. Por parte de Estados Unidos, pues más bien son bastante aficionados. Han cambiado todo el equipo y tal, ¿no? Y bueno, incluso pues tenemos ahí un poco de desconcierto porque vemos que la embajadora pues también ha dado ahí una espantada y se ha ido porque no está conforme con la línea que se está siguiendo, ¿no? La línea que está siguiendo Putin, yo creo que nosotros acertamos bastante dentro de lo que es un misterio inexplicado, ¿no? La estrategia, digamos, el cambio de estrategia de Estados Unidos. Lo que le sale en ese sistema de ecuaciones que decíamos, ¿no? Pues de 3 ecuaciones: Oriente Medio, Europa, Indo-Pacífico. Realmente lo que oculta o lo que está detrás de todo eso es el interés primordial de Estados Unidos por la fortaleza de América. O sea, es algo, o sea, que parece que trata de redondear de alguna forma. Estamos con la cuestión de Panamá, resolvió su asunto en Panamá, eso de Groenlandia ya por lo menos tiene el asunto oceánico resuelto. O sea, eso es lo que realmente él quiere tener manos libres ahí para desde ahí pues poder actuar, ¿no? Pero para eso tiene que salir de otros compromisos, ¿no? Y poder centrarse en China, que es su amenaza, es su competidor, el competidor principal. Para salir de Oriente Medio, quiere retomar el hilo de los acuerdos de Abraham, que recordamos que se quedaron estancados precisamente por la guerra del Sucot.
ya por la presidencia de Biden, ¿no? Y bueno, ahí los israelíes son los que han estado haciendo el trabajo, han estado aguantando Hmm. el empujón y el pulso con Irán. Y al final lo que queda ahí es un Irán quebrantado, un Irán acorralado, que ha perdido todas sus posiciones, ha perdido sus, sus proxies en esto, en la inmediación de Israel, y permanece la cuestión del programa nuclear, ¿eh? El programa nuclear, que es un asunto sin resolver, que es lo que queda ahí, ¿no? Bueno, pues el viaje del presidente Trump ahí a Oriente Medio se ha centrado precisamente en las monarquías del Golfo. O sea, y parece que lo que hay es un afán de recuperar, ¿no?, esa sintonía y de alguna forma hacer partícipe a Israel. Pero claro, Israel está empeñado ahora en terminar la cuestión de Gaza, ¿no? Para lo cual ha emprendido una ofensiva, pero una ofensiva que no tiene realmente nada que ver con las operaciones de objetivo limitado que hemos estado viendo, ¿no?, en la guerra anterior, ¿no? Ahí me parece que quieren afrontar, pues, una campaña decisiva y que va a obligar incluso, pues, a trasladar a 2 millones de personas de su ubicación provisional, porque claro, realmente son desplazados, ¿no? Y han sido desplazados a la zona de Rafah, ¿eh? Bueno, en eso están, que han tenido que interrumpir, abrir una ventana ahí porque claro, la gente se muere de hambre, y esto lo señala el propio Trump. Las agencias internacionales no han querido meterse en la cuestión porque dicen que no hay garantías, y entonces esto parece que lo van a hacer por medio de una fundación que contrataron una empresa, y será una empresa la que se encargue de esta cuestión. Bueno, es un asunto tremendamente complicado que no sabemos cómo terminará y que requeriría, pues, prestarle, pues, mucha más atención, ¿no? Pero bueno, hay que mantener la atención puesta ahí. Al presidente Trump le han preguntado en el Air Force One, en el avión presidencial, le han preguntado a los periodistas, ¿no? Bueno, y que hay que no va a visitar Israel. Entonces él ha dicho que, bueno, en realidad todo esto que estoy haciendo en este viaje y tal va a ser muy bueno para Israel, ha dicho así, ¿no?, un tanto críptica y tal, ¿no? Pero claro, está claro, lo que pretende hacer ahí. Ahí, pues, lo que ha hecho es concertarse con las monarquías del Golfo para lo que él llama un deal, o sea, un buen negocio, Sí, que va a hacer ahí y tal, ¿no? Esto con Estados Unidos. Y una vez más, ¿no?, el America First por delante. Bueno, ha condenado, despreciado y machacado dialécticamente a los iraníes, ¿no? sí, Pero simultáneamente hay una delegación americana que está negociando, está, pues, dialogando sí, con los iraníes en Omán, y está hablando del tema, de retomar el tema estancado del JCPOA, ¿no? sí. El acuerdo que hicieron los 6, ¿no?, ahí con Irán en su momento, incluyendo Estados Unidos, que después el presidente Trump se retiró porque dijo que ello era un engañabobo, ¿no? Hmm. Bueno, pues si resuelve esto, para lo cual tiene que estar en buena relación con Rusia, porque Rusia es socio estratégico de Irán. O sea, Hmm. ya vemos ahí como Rusia asoma, ¿no?, también ahí. Pues ya tiene un asunto resuelto, efectivamente. Pues, Israel, si la cuestión prosperase, pues podría respirar aliviada, ¿no? Pero para eso se tiene que distanciar en este momento, porque claro, no puede estar Israel metido en un conflicto en Gaza y tal, ¿no?, porque nosotros perderían la cara, ¿no? Sí, Los árabes, ¿no? No, ahí van las cosas, ¿no? ¿Y ahora qué pasa en Ucrania? Pues en Ucrania lo que pasa es que los rusos van a lo que van. hmm, Los rusos han perdido en esa guerra 1 millón de hombres, hmm, que es mucho perder, ¿eh? sí. Yo entre no 1 millón de muertos, ¿no? Hablamos bajas, que los que nos escuchan creo que lo saben ya, pero hablamos entre muertos y heridos. Muertos seguramente Entre muertos contabilizados y ya heridos, van.
ya van unos 140.000 contabilizados con nombres y apellidos, seguramente puedan ser 200.000, algunos más fijo. Pero bueno, aunque Pero fueran hombre, más, hay esto muchísimos son muy heridos. según fuentes británicas. Las fuentes Sí, sí, británicas son las que más aciertan ahí, sí, ¿no? sí, Son heridos fuera de combate. Son sí, heridos que han quedado fuera y que, bueno, ya pues, van a volver al frente y tal, sí, ¿no? sí. Porque, bueno, pues siguen con sus objetivos de reclutamiento y tal, ¿no? Pero claro, con todo, habiendo perdido más que los ucranianos, sin embargo, Ucrania tiene mucha menos capacidad de absorber esas pérdidas. Además que han llegado a un punto en el que el esfuerzo que han desarrollado Rusia, que denota, que percibe Ucrania como un interés vital, porque no está reparando en daños, ¿no? Sí. Para, para afrontarlo, pues después de todo lo sucedido, después va para 3 años de guerra, ¿no? Y haber destrozado su economía, haber pulverizado lo mejor de sus fuerzas armadas, ¿no? Desde luego de Sí, su de tierra, aunque haya preservado la aviación, ha tenido pérdidas navales enormes y tal, ¿no? Pero luego su economía pues, ha tenido que ser transformada pues, en una economía de guerra, ha perdido mercados, ¿no? O sea, con todo lo que sí. ha perdido ahí y tal, ¿no? Pues claro, ahora esperar que de pronto pues vaya a llegar pues a un acuerdo pactado, pues, no sé, pues bastante ilusorio, ¿no? Mm. A pesar de lo cual, pues Trump ha intentado, pero claro, ha intentado dentro de que su objetivo primordial es salir de ese lío. Y claro, Claro. como lo que quiere es salir de ese lío, pues por eso pues, ha llegado un plan tosco, pues diciéndole a los ucranianos, vosotros habéis empezado la guerra, o sea, prácticamente cogiendo una oreja y venga, Mm. yo vais a sentar aquí y vais a negociar, sí o sí, porque yo lo valgo, yo tengo que salir de aquí. Sí. Y esta es la cuestión, claro, los rusos le dan cuerda, los rusos, la diplomacia rusa en esto pues es muy paciente, es muy tenaz, Claro. es muy profesional Mi y general, esto, si no, creo que se parece, que lo hemos comentado usted y yo aquí en otros programas, a lo mismo que hizo en Afganistán Trump. Avisó de sus intenciones, mostró sus cartas, que le gusta hablar de las cartas, a los talibanes, a los afganos, y les dijo que se iban a ir en un año y los otros simplemente esperaron. Aquí a Rusia, él ya ha mostrado sus cartas, que él se quiere ir de ahí, que quiere dejar de apoyar a Ucrania y Rusia pues está contemporizando hasta que Trump se aburra, si se aburre, ese sería el problema ucraniano es eso, que Trump se vaya y les deje de apoyar. Pero bueno, Rusia está, no creo que le interese en estos momentos hacer la paz a los rusos, aunque la guerra la tengan estancada y tengan esas pérdidas enormes, porque allí la carne de cañón es gratis. Parece ser que era gratis con los zares, fue gratis con la Unión Soviética y parece que sigue siendo gratis la carne de cañón ahora mismo. Yo creo que sí, es lo que bueno, están esperando. la carne de cañón tiene hoy día un coste alto en muchos sitios, Sí, o sea que no hay carne de cañón, mm, sí, ¿eh? sí, Como no la saquen de algún sitio y tal, ¿no? O sea, de hecho, Israel pues tiene ya problemas de sí, sí. reclutamiento serio. Rusia, mi general Rusia también, yo ahora aquí en Asturias donde vivo, hay ucranianos que ya llevan tiempo que han venido aquí a vivir, gente que escapa del reclutamiento, pero también hay mucho ruso, que está ruso joven, porque Claro, en Rusia la mili, el servicio militar existe, y este año pasaba de reclutar 120.000 al año a 140.000, y son reclutas que la gente está escapando también de allí, los que están en edad militar. sí, o sea, está claro que esa es una guerra que todo el mundo quiere acabar con ella y hay que acabar con ella. Esa guerra se tiene que terminar, pues un riesgo abierto, pues, muy, muy grande. Bueno, lo que pasa es que, claro, las posturas esas están totalmente invertidas. Claro, Ucrania lo que dice que para llegar a un acuerdo, pues es necesario que primero llegue un alto fuego, un alto fuego, hablamos, ¿no? Y Rusia dice exactamente lo contrario. Rusia dice primero el acuerdo y luego, perdón, sí, primero el acuerdo y luego el alto fuego. Es decir, yo, Sí, yo dejaré
dejaré de pegarte cuando te rindas, ¿no? Eso, Rindo, dice, bueno, pues venga, ahora vamos a hablar que yo he ganado la guerra, ¿no? Bueno, sí, estas son las posiciones, ¿no? Y Estados Unidos yo creo que ha perdido la posición mediadora que tenía. sí. Ahora está en plan de ofrecerles, en fin, el palo y la zanahoria, pues ahora les ofrece la zanahoria a los rusos, ¿no? De que vamos a hacer un buen deal, aquí y tal, no sé qué está, como Sí, con los árabes del Golfo y tal, ¿no? sí, Bueno, pues ya veremos, ya está, esa es la cuestión. Esperamos a la Haya, pues queda un mes, ¿eh? sí. Para la cumbre de la OTAN y ahí Mm. pues se van a dilucidar muchas cosas, ¿no? Vamos Mientras a tanto, ver, mi general, qué espectáculo monta Banks este año en la cumbre de la Haya. sí, sí, bueno, ya veremos efectivamente, ¿no? Lo que sí es verdad es que los europeos, ¿no? Pues van más unidos, ¿no? Que, bueno, hasta el momento en otras cumbres y tal, ¿no? Sí, Pues eso no, sí, ha habido eso, ¿no? Ahora sí lo hay, porque no ha habido más remedio, y de hecho esto viene precedido por un pacto bueno, por un pacto, hay unos acuerdos, ¿no? sí, En principio sí en tono menor, pero vamos, bastante resueltos en materia de seguridad y defensa entre la Unión Europea y el Reino Unido. sí, Que ya veremos lo que a España le toca pagar en Gibraltar, pero en fin, sí. ya ese es otro tema, ¿no? Que acabaremos pagando mi general sin duda alguna. Eso es a causa de la debilidad de este gobierno. Efe- por eso se lo digo, claro, ahí Pero está. la palabra debilidad, pues en un sentido propio e impropio, ¿eh? Sí, Porque sí. sabes lo que pasa con las debilidades, ¿no? Mm. Bueno, en Bueno, fin. pues yo creo que este pequeño repaso a la situación actual, que de momento estamos en un impasse, nada en Ucrania, nada ha cambiado y veremos si consiguen resucitar los pactos de Abraham en lo que es Oriente Medio. Veremos a ver en qué acaba todo esto. Y ahora vamos a pasar a lo que es el núcleo del programa hoy, que es vamos a seguir con la política de defensa española. En el último programa estuvimos hablando sobre todo un poco de los programas, las fortalezas y debilidades de las Fuerzas Armadas en un pequeño apartado, lo haremos en un programa dedicado exclusivamente a ello, y lo que nos tocaba ya seguir en la política de defensa es pasar a analizar la directiva de la política de defensa que data del año 2020, no se ha actualizado, deberíamos actualizarlo ya porque el mundo de 2020 nada tiene que ver con el mundo actual, ni siquiera con el mundo que vino un par de años después, ya con la guerra de Ucrania, los conflictos de Gaza, el Indo-Pacífico y todo lo que ha seguido. Mi general, pues si le parece, seguimos con la Directiva de Política de Defensa de 2020. Muy bien. Habíamos dicho que la estrategia española, estrategia de seguridad nacional, estrategia nacional de defensa y luego lo que sería la estrategia militar. Nosotros estamos empleando pues términos que son más internacionales, ¿no? En este aspecto, pues para denominar lo que son nuestros documentos, nuestros propios documentos, ¿no? Pues son la estrategia de seguridad nacional, la directiva de defensa nacional, que vendría a ser pues, la estrategia nacional de defensa, que firma el presidente del gobierno, que realmente es el motor de la estrategia de defensa. Y luego la directiva de política de defensa, que, que sería pues lo que en Estados Unidos llaman la estrategia esto militar, ¿no? Sí, Propiamente, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque la política de defensa es una política pública y es una política general, es decir, una política de todo el gobierno, ¿no? Una política sectorial de un departamento, pues ahí todos los departamentos tienen algo que decir y algo que hacer, ¿no? Que tiene por finalidad poner a las Fuerzas Armadas en la condición necesaria para ser un instrumento estratégico eficaz en la defensa de los intereses nacionales, lo que supone disuadir las amenazas y vencer al agresor, llevar al caso. Esto es lo que es la política de defensa genéricamente, ¿no? Decir, una definición académica, ¿no? Que se puede acuñar pues, a partir de la que sí forma parte de la legislación sobre estrategia de seguridad nacional, ¿no? En este caso, la propia directiva del presidente del gobierno
Directiva de Defensa Nacional, que es el fundamento de la Directiva de Política de Defensa, de hecho define a las Fuerzas Armadas como el instrumento específico de la defensa de la seguridad nacional para hacer frente a las amenazas militares, ¿no? La denomina instrumento, que realmente es lo que es. O sea, las Fuerzas Armadas pues tienen, vamos a decir, una triple naturaleza. Son, por una parte, una institución nacional, es decir, no pertenecen a ningún partido ni gobierno. Solamente deben lealtad, en principio, a la nación española, es decir, a todo lo que de ella se deriva, a la Constitución, por supuesto, porque es el marco querido por los españoles, por la nación española, el marco político, al gobierno, pues el gobierno legítimamente constituido, las instituciones y demás, ¿no? Por sus fundamentos de la nación española, es decir, no son partidistas, no juegan a favor de nadie en particular, ¿no? Sino de toda la nación, ¿no? Por eso son una institución nacional y por eso es su cabeza, es la propia cabeza de la nación, es la corona, por eso es mando supremo de las Fuerzas Armadas, ¿no? Bueno, hay una segunda vertiente que es de administración, que a veces predomina demasiado. O sea, en este aspecto, la administración militar, o sea, las Fuerzas Armadas son parte de la administración. Y claro, en este aspecto es como las trata la Directiva de Defensa Nacional. O sea, empieza diciendo pues, que la defensa es un servicio público. Defensa, cuando se emplea la palabra defensa, podemos entenderla como función, una función del Estado, una función esencial, primordial y axial, ¿no? Del Estado. Pero en España se está utilizando mucho la defensa también casi como si fuera un sinónimo de las Fuerzas Armadas. Es como organización, como organización. Esto tiene las raíces antiguas, ¿no? Como se decía, era la organización de toda la nación para la defensa del interés nacional, ¿no? Pero no se puede suplantar, no se puede confundir al Ministerio de Defensa, que es la cabeza del ramo, el ramo de la administración militar, digamos, ¿no? Con las Fuerzas Armadas, que son las Fuerzas Armadas de institución. Pero, en fin, sí es cierto que las Fuerzas Armadas forman parte de la administración del Estado y de la administración militar. Por eso las define la Directiva de Defensa Nacional como un servicio público. Como un servicio público, ya lo sabemos, pero es decir muy poca cosa, ¿no? Porque son mucho más que todo eso, ¿no? Y la tercera acepción de lo que son las Fuerzas Armadas, o la tercera vertiente o faceta, ¿no? Es la faceta instrumental. Son un instrumento del Estado. Y esto la Constitución lo recoge perfectamente en el artículo 97, ¿no? Donde se dice que el gobierno ejerce la dirección, ¿no? de las Fuerzas Armadas, ¿no? Pues está hablando como instrumento del Estado, ¿no? Para la defensa de la nación, que es una responsabilidad fundamental, y también incluso para la representación de España en el exterior. Es lo que llamamos, pues, es lo que llamamos diplomacia de defensa, ¿no? O sea, ahí se encuadran dentro de lo que es la acción exterior del Estado, que hay una estrategia de acción exterior, porque no lo mencionaremos porque se sale, digamos, de lo que estamos hablando en este caso. Bueno, sí, que sea un pequeño accidente, en mi general. Ahí bien, sí, ahí está perfecto. Ya se me ve, ¿no? Bueno, pues bien, la directiva de defensa nacional, tanto la directiva de defensa militar, de defensa nacional, como la directiva de política de defensa son de 2020. Sí. Y mientras que la estrategia de seguridad nacional es de 2021. Que debería ser al revés. Debería ser al revés. No nos ha dado tiempo, dirá el gobierno, ¿no? Tenemos otras cosas que hacer, ¿no? Evidentemente, ¿no? Como no vamos a entrar en detalles, ¿no? Claro. Pero lo que sí es cierto es que no está en condiciones, ¿no? de hacer unas nuevas directivas, ¿no? Que estén en consonancia la directiva de la Estrategia de Seguridad Nacional de 2021. ¿Por qué se hizo esa Estrategia de Seguridad Nacional en 2021? Como respuesta al COVID. El COVID fue una amenaza para la seguridad nacional. Vamos, fue un riesgo, digamos, ¿no? Que se cumplió ese riesgo sin que el Estado estuviese debidamente preparado para afrontarlo.
Esto fue evidente, hubo que tomar una serie de medidas todas de nuevo y tal, ¿no? Y bueno, pues la respuesta que el gobierno dio en este caso dice, vamos a revisar la estrategia de seguridad nacional, que era de 2017, y se hizo esta, ¿no? Pero en 2021, en Sí, diciembre de ese año, cuando empezaron los tiros, bueno, empezó el lío de Ucrania, ¿no? sí, ¿Y qué quiere decir? Que tanto esa estrategia de seguridad nacional que había desbordado el marco de la defensa, sí. que debía ser subsidiario en todo caso, ¿eh? Pues esto pues han quedado descontextualizadas precisamente por la guerra de Ucrania. Que todo lo que tenemos antiguo y corresponde a esa visión, o una visión del mundo idealista, una visión del mundo multilateralista, ¿no? Que ya es irreal. O sea, porque por muy multilateralista que sea el enfoque del gobierno, por muy idealistas, ¿no?, que podamos ser en este aspecto, ¿no?, y queramos remitirnos, ¿no?, al orden internacional basado en normas, lo que sí es cierto es que el mundo ha cambiado. El mundo ha cambiado, las amenazas tienen un signo distinto y sobre todo nuestros aliados vamos, con los que nos apoyamos mutuamente, ¿no?, en la defensa de intereses coincidentes, ¿no?, pues lo perciben de una manera diferente a como lo percibían con anterioridad, lo que quiere decir que habría que renovar todo esto, ¿no? Bueno, hemos dicho que las Fuerzas Armadas son el instrumento específico de esto de la seguridad nacional para hacer frente a las amenazas militares. En esto consiste precisamente la defensa, ¿no? Y hemos visto cómo están las Fuerzas Armadas. Hemos dicho que las Fuerzas Armadas tienen un primer problema que es fundamental, sobre todo porque no sabemos muy bien todavía cómo podremos afrontarlo, y es un debate que hay abierto en otros países, ¿no?, que es su tamaño. Mm. Es decir, por aquí ha pasado pues todo este proceso de, la, de los dividendos de la paz. Es decir, se recortaron los presupuestos de defensa, se disminuyó el tamaño de las Fuerzas Armadas en todas partes. En España tenemos unas Fuerzas Armadas que rozaban los 400.000 hombres, ¿no? Por caso nuestro en particular, ¿no? Y ahora pues andamos con unos 120.000. O sea, teníamos 130.000 y hemos perdido simplemente porque se recluta menos, se retiene menos, simplemente porque hay una erosión presupuestaria, ¿no? Y tal. Entonces, esto es pues, mucho menos de la mitad. O sea que con estudios que se van haciendo, pues, estimaciones, ¿no? Podemos decir que las Fuerzas Armadas debían tener pues, una entidad el doble de lo que son las actuales. Sí. O sea, alrededor de, no sé, 250.000 hombres, ¿no? Mm. De eso es de lo que se ha hablado. Pero ese problema lo tienen todas las Fuerzas Armadas. Sí. Claro, entre los dividendos de la paz, una de las cosas que se hizo fue que al disminuir el tamaño de las Fuerzas Armadas, todos los gastos iban abajo, salvo los gastos de personal que podían ascender. De todas formas, como también había que sostener un contingente muy inferior, aunque fuese profesional, tuviese que estar debidamente, al menos suficientemente retribuido, pues una cosa puede compensarse con la otra, pero incluso se hacía en cuenta entonces, cuando se hizo la profesionalización, de que podía suponer un ahorro con respecto al Mm. servicio militar. Mm. Y todos estos recortes están ahí. Mi Hablando. general, aquí tenemos en esto que he puesto, esta imagen que he puesto, es el presupuesto del 2023, no contra el del Sí, 24, y aquí vemos el quesito de los gastos de personal que se llevan el 44% del presupuesto de defensa. Esos son los sueldos, un 8% gastos corrientes, que es, bueno, pues los gastos corrientes de mantenimiento de edificios, de conexiones, de, bueno, todo lo que lleva, y bueno, todo, realmente todo lo que es el capítulo 2, por ejemplo, del eso presupuesto. es. Y Porque, nos queda inversión real un 48%, claro, porque que esto, sería la inversión que también iría en el mantenimiento
no, esto no significa que se gaste el 48% en adquirir cosas nuevas, sino esto es lo que se lleva al mantenimiento de lo que hay, las adquisiciones nuevas, aquí va metido también muchas veces mantenimientos de las bases militares, todo lo que se hace nuevo y mantener lo que tenemos. Va Y aquí, mantener lo que se tiene, que claro, son inversiones, porque claro. pondría inversiones en el capital, o sea, una serie de amortizaciones y tal, ¿no? Y hay unas inversiones que se llaman inversiones permanentes, Mm, que son un rubro importante, sí, porque ahí van, por ejemplo, las reservas de guerra, o sea, sí, 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 la claro. munición. Eso forma también parte de las inversiones, es decir, que no pensemos que Esas inversiones que no sabemos simplemente en en general, nuevos sistemas de armas, ¿no? esas reservas que no sabemos las que tenemos, que Sí que usted no lo sabemos, sabe, no sabemos porque de que usted no lo debemos preguntó estar en el allá, pues Congreso. esto a ver si nos queda un ratito. Los gastos corrientes son los que son del capítulo 2. Sí, sí, Eso es sí, contratos que se hacen y tal, ¿no? Que eso para cuestiones menores, ¿no? Que, bueno, pues digamos que vamos a sumarlas todas, ¿no? Incluso sumándolas todas, debían alcanzarse el 60%, ¿no? Y los gastos de personal son el 44%. ¿Por qué? Porque los gastos de personal son rígidos a la baja, como dirían claro. los economistas. Es decir, en el momento que no se pueden bajar, pues bueno, la Mm, gente tiene que comer, aunque sea poco. sí, ¿Eh? sí, Entonces, claro, un presupuesto desequilibrado, un presupuesto austero, por llamarle, decirlo de un modo bonito, ¿no? Como es el español, ¿no? Así durante sí. muchísimos años y tal, ¿no? Pues acusa inmediatamente esto pues, en los gastos Sí. de material, ¿no? Otros países recomiendan en general, por curiosidad, hay países de la OTAN donde bueno, o la OTAN en general recomienda que los gastos de personal supongan más o menos un 30% del Sí, presupuesto de defensa. hasta el 40, hasta el Mm. 40, Nosotros estamos por encima. del 30 al 40%, y un 60%, y en nuevos sistemas un 20%, Sí. es lo que se está hablando. Bueno, pues esto es la única cosa que parece que cumplimos algo, porque vamos, Mm. el 20% de un total bajo. Eso Claro, siempre claro, claro. hay que ver los No es lo números. mismo un 20% de 10 euros que el 20% de Los 1000 números euros. absolutos. Bueno, pues si bien todo esto es cierto, todo esto que estamos diciendo, ¿no? Que es ese enfoque presupuestario de los gastos de personal, ¿no? Esto con un personal bastante, muy maltratado, ¿no? Porque aquí Sí. se habla siempre de la equiparación entre la Fuerza de Seguridad de Estado Mm. y las policías autonómicas, ¿no? Pero no se habla nunca Sí. de la equiparación de los... decía precisamente, pues, uno de los últimos de los últimos comentarios, ¿no? Sí. Del general Dávila, ¿no? Sí. que leí en estos días y tal, ¿no? Dice, el sargento de la Guardia Civil que está en el puesto de control de Torrejón, pues cobra más que el capitán Sí, sí. Que vuela en de un caza. aviación que está, Sí, sí. que está en el hangar de alerta, ¿no? Y bueno, pues esto no tiene explicación, sencillamente, porque si hablamos en términos de responsabilidad, pues bueno, Mm. ya puedo decir que está custodiando el uno, que está custodiando el otro. Si es cierto Sí. que eso es muy importante, y no vamos Una cosa no quita la otra. a que una cosa quitar la otra, ¿no? Pero sí es cierto que están desequilibradas, ¿no? O Sí. sea, no tiene explicación. Bueno, la explicación que tiene es que, bueno, una de las explicaciones es que los gastos de personal pues no pueden subir más, y que no puede subir más con un presupuesto como este, ¿no? O sea que el presupuesto es muy bajo, y al final, ¿quién paga el pato? Lo pagan los militares y sus familias, ¿no? Bueno, pero siendo pues, todo esto cierto, también es verdad que hay que reclutar pues de una base de reclutamiento. La base de reclutamiento es cada vez menor. ¿Por qué? Porque en España no hay nacimientos, ¿no? Desde hace tiempo se va siguiendo la senda. Yo pertenezco a la generación de los llamados boomers, del Mm. boom, del baby boom. Había familias con muchos hijos. Ahora las familias no tienen hijos, ¿no? Tienen muy pocos, ¿no? Y esto se va notando, lo que quiere decir que la tasa de éxito de reclutamiento, para que nos hagamos una idea, y algún día hablaremos de personal y tal, ¿no? Sí, sí, sí. Efectivamente, es una tasa de reclutamiento exitosa, es decir, como la que pueden tener los británicos, ¿no? que tienen experiencia Mm. de esto, pues más que nadie, quizás, ¿no?
pues de 1 por 1000. Es decir, de cada 1000 personas a las que se propone, a las que llega el mensaje de reclutamiento, una llega a vestir uniforme, ¿no? Bueno, pues ya nos estamos dando cuenta, si se hacen estudios y estos estudios se han hecho, ¿no? De lo que es esa base de reclutamiento, pues hay que también entender, ¿no? Que cuánto dinero que pone encima de la mesa a partir de ahí. Y claro, esto empezamos a entrar en los imposibles, ¿no? Y esto ocurre en otros países, ¿no? Entonces, claro, se dice, bueno, vamos a volver a poner el servicio militar obligatorio. Bueno, esto es muy fácil de decir, ¿no? Haremos otro programa sobre mili Claro, simili, no, mi es general. hablar por hablar. Está en las reservas, ¿no? Yo no creo que sea políticamente factible, ¿no? Volver al servicio militar obligatorio, pero sí es parte del servicio militar, ¿no? Lo que son las reservas, ¿no? Y por ello Sí, yo creo que se debía empezar. Pero bueno, para empezar eso también hace falta dinero. Entonces, los gastos de personal, pues a lo mejor se tienen que hasta duplicar. Bueno, sí. estos son problemas que tienen todos los países occidentales, todos, no solamente España hay que contar con ellos, ¿no? En cuanto a material, podemos decir, por las razones que estamos apuntando, que lo mejor de nuestros inventarios procede de programas iniciados antes de 2000. Esto ya lo dijimos en el programa Sí, pasado, lo repasamos, el Leopard y el Pizarro del Ejército de Tierra. Todo esto estaba en el Libro Blanco de la Defensa 2000 como, digamos, como logros. O sea, sí, eran metas alcanzadas o que estaban ya próximas a ser alcanzadas. El Leopard y el Pizarro para el Ejército de Tierra, la sí. F-100, el LHD, es decir, Juan Carlos I, ¿no? Los LPD, que son de finales de los 90, ¿no? El submarino. De submarinos, curiosamente, no se habló Ah, en aquella no, época. no se habló No, en aquella no, en época. aquella Ah, época, parte de lo mismo que estamos diciendo, ¿no? Estamos sí, diciendo que como había caído del este, claro, sí, el gran problema estos son temas de la Guerra Fría, pero sí, el problema de la Guerra Fría era una era la no guerra. O sea, se la ujú, llamó Guerra Fría y para algunos no, pues piensan que efectivamente fue una guerra que tuvo al final una victoria. Y no, sé qué. No fue una guerra, fue una competencia entre dos sistemas que se excluían mutuamente, el sistema del socialismo real y el capitalismo, ¿no? Y eso se resolvió pues, a lo largo de una serie de años, ¿no? Y bueno, se refundó el socialismo real como sistema y tal, ¿no? Y fue sustituido, ¿no? Por un orden sí, liberal, ¿no? Monopolar, ¿no? Pero bueno, en la faceta militar, ¿no? Si la Guerra Fría se convertía en guerra caliente, es decir, conflicto generalizado, había quien contemplaba ese conflicto hipotético pues como una guerra corta, incluso por un catastrófico intercambio nuclear, que era el peor sí, de los escenarios y tal, ¿no? O bien con un intercambio nuclear limitado, bueno, que todo podía pasar, pero que realmente también habría que ponerle fin antes de que ocurriera lo peor. En fin, una guerra corta, o una guerra sí, cortarse por una negociación, una guerra localizada en Europa, por ejemplo, ¿no? Y los que pensaban que esa guerra podía ser una guerra larga, una guerra sin intercambio nuclear, pues una guerra, digamos, como al estilo de lo que sería la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Bueno, las fuerzas navales, ¿no? Aliadas se organizaron eh, con esa finalidad, ¿no? Bajo esa perspectiva. Entonces se trataba, en primer lugar, de mantener a la, a la, de mantener a las fuerzas navales soviéticas, ¿no? Confinadas, ¿no? mm, En aguas restringidas, ¿no? Y efectuar el seguimiento de los submarinos estos balísticos que se desplegaran. Submarinos estratégicos con misiles balísticos que eran los más difíciles de detectar. O sea, que casi eran el arma de segundo golpe, ¿no? mm, En caso de un intercambio nuclear, pues claro, si los tienes localizados, pues los puedes atacar. Entonces, de ahí el desarrollo de las fuerzas antisubmarinas. Y los submarinos, los submarinos cazadores de submarinos y tal, ¿no? Eran parte de todo esto. Claro, al sí, desaparecer esa amenaza, todo lo que había en torno a ella, pues quedó descontextualizado. Por ejemplo, las fragatas F-80 que tenían el sistema sí, ataque
¿no? Que era precisamente para localizar submarinos ruidosos, ¿no? Como Sí, todos sí, sí. Y los... aquí los hemos ido desmontando, esos sistemas en las fragatas, y nos hemos quedado Claro, sin lucha se ha ido antisubmarina. desmontando, se han Pero ido... una cosa, mi general, porque usted, nuestros oyentes no lo saben, pero usted sí estuvo muy implicado en la redacción de ese libro, el libro blanco de la defensa, que ya tiene bastantes años y no se ha vuelto a hacer, igual que las directivas y las estrategias de defensa están también, han dejado de hacerse, deberían haberse escrito nuevos programas. El libro blanco tampoco se volvió a escribir. Eh, Se hizo aquel y ahí se ha quedado el libro blanco. Sí, el libro blanco, el propósito que tuvo el gobierno del Partido Popular en aquel momento era poner en el escaparate los logros, Mm. o sea, los logros de la política de defensa que se había seguido, que, 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 bueno, realmente podía tomarlos como suyos. Estamos hablando ya del final del primer gobierno de Mm. Aznar, el ministro de Defensa, que no era miembro del Partido Popular, porque había habido pues ahí un acuerdo, una negociación entre partidos, ¿no? En fin, la Sí. política de defensa pues, debe ser una política consensuada, ¿no? Sí. La Y, política, que, la y con política era Eduardo Ferrer, era sí. el ministro de Defensa, entonces pues se hizo el libro Blanco 2000. Y sí es cierto que el gobierno de Aznar tomó decisiones que eran fundamentales, ¿no? En materia de defensa, ¿no? La primera de ellas fue que España entrase en la estructura militar, integrada. Bueno, la estructura militar de la OTAN tenía dos estructuras, estructura política y estructura Sí. militar. Había un comité, el comité militar, digamos, que encabezaba la estructura militar, y luego pues había una estructura de mando, ¿no? El modelo, o sea, los franceses cuando salieron de la OTAN Mm. salieron de la estructura militar, no, Sí. no estaban en el comité militar, estaban en la Pero OTAN, sí estaban en el alianza, político. pero sí, estaban en el político, Claro, estaban es que mucha gente, en general, una aclaración, mucha gente piensa que Francia se fue de la OTAN. Francia se fue de la estructura militar, pero permanecía en la OTAN en la estructura política. claro, No se permanecían en fue la del estructura todo. política, pero había salido de la estructura militar, incluso del comité militar, porque claro, Sí, sí, sí. al salir salió de la estructura de mandos totalmente, ¿no? Y todos los mandos que ejercían, pues mandos franceses, pues tuvieron que ser asumidos por otras Sí, sí. naciones, ¿no? Y por ejemplo, Italia, ¿no? En su caso y tal, ¿no? Y bueno, el MEDOC, el famoso MEDOC, esto que era un mando francés, ¿no? Pues quedó vacío. Bueno, ahí el despliegue francés se mantuvo, o sea, los franceses mantuvieron eh, su primer ejército en Alemania, Sí, sí. pero, como parte, digamos, de la ocupación, de las fuerzas de ocupación, pero claro, no eran solamente eso, eran un poco la prenda que tenía la Force de Frappe, Sí. adelantada hacia el enemigo para mostrar resolución. Es decir, si Rusia pues ataca a Alemania, amenazando ya pues directamente a Francia, ¿no? Que es el siguiente, ¿no? Nosotros tenemos la Force de Frappe, y podemos hacer uso de ellas, porque al momento en que entres en Alemania empecéis a matar soldados franceses, ¿no? Mm. Eso fue un poco la idea que había con eso, pero quedó fuera del comité militar. Sin embargo, España, el modelo español fue un modelo sui generis, y a veces lo Mm. comentamos los mandos Sí. franceses, dicen, que listos habéis sido y todo, ¿no? Porque Mm. os habéis quedado fuera de la estructura militar, le habéis dicho a todo el mundo que quedáis fuera de la estructura militar, pero sin embargo no os habéis ido, o sea, seguís formando Sí. parte del comité militar. Es decir, que España formaba parte del comité militar. La picaresca española, mi general. Sí, bueno, y que todo el mundo pues quería, digamos, ayudar, ¿no? El momento de la transición tenía pues una patata caliente ahí Sí. el PSOE, pues no sabía pues cómo manejarla, hizo aquello del referéndum, que fue una casa de locos, ¿no? Porque la verdad ya no sabía ni lo que se votaba, y lo que se le vendió al personal pues fue
que España no estaba en la estructura militar de la OTAN, con lo cual sonaba que estábamos en una actitud pacifista, pero que bueno, pero que éramos de Occidente y europeos y tal, ¿no? Que es lo que la gente pensaban que quería oír y tal, ¿no? Pero en realidad estábamos en el comité militar y de hecho ahí pues se elaboró pues, digamos, todo un cuerpo de doctrina, digamos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que es en qué condiciones quedaba España en la estructura militar de la OTAN, ¿no? Mm. Y, bueno, ahí pues hubo algún oficial brillante oficial de infantería marina, como fue el entonces teniente coronel Esparza, consejero militar, ¿no? Que aportó, digamos, esa solución basada sobre el concepto de control operativo, que no vamos a desarrollar ahora, pues era una Sí, cosa complicada y tal, ¿no? Pero que, bueno, que servía para la finalidad de integrar las fuerzas españolas, ¿no? Dentro de las formaciones aliadas, pues si llegaba el caso, ¿no? Bueno, esta decisión, esta complicación, digamos, ¿no? Que tenía España y tal, ¿no? Pues, claro, se quería obviar. Entonces, el gobierno de Aznar lo que pretendía era, vamos a pasar páginas de esta situación transitoria, digamos, y tal, ¿no? Para ser, pues, un miembro de la OTAN como todos los demás, mostrar ese compromiso, fortalecer la posición de defensa española, ¿no? Y entramos en la estructura de mando. Llamamos a la puerta de la estructura de mando y que queremos sentarnos aquí. Lo que pasa es que, claro, fue un momento en el que precisamente la estructura de mando se estaba desmontando, después de la caída del este, ¿no? Y se fue desmontando progresivamente, pero bueno, quedamos como otro cualquiera, ¿no? O sea, esta fue la primera decisión que se tomó, poner fin al modelo español como un modelo limitado y pasar a ser pues, un miembro más de la alianza sin ningún tipo de restricción y tal, ¿no? Primera decisión, ¿no? La segunda decisión fue la profesionalización de las Fuerzas Armadas, que también la tomó el Partido Popular, el gobierno de Aznar, ¿no? El primer gobierno de Aznar, y lo tomó por motivos electorales, se quiera sí, o no se quiera. Bien, es verdad que el servicio militar se estaba cayendo. El día que hablamos del servicio militar, pues hablaremos del gran fraude, o sea, sí, digamos, la primera corrupción que hubo en España, ahora que se habla tanto de corrupción, cuando la corrupción ya empezó por la corrupción de la objeción de conciencia. sí. ¿eh? Y esto, pues, claro, Marcando la desigualdad entre los españoles. cada vez se servía menos y cada vez servían menos, ¿no? Sí, Y el menos tiempo, quiero decir, ¿no? Yo me acuerdo incluso pues, los que venían, pues luego venían por patriotismo, venían, pues, no sé, por sí, sí. autenticidad o por lo que sea, porque ratearse pues Sí, sí, era, el que venía, yo también los era conocí muy fácil. obviamente, mi general, y venían, realmente ya los que venían a última hora eran voluntarios, era gente que realmente quería hacer el servicio militar. Bueno, yo recuerdo a mi coronel el día que se despedían, el contingente, un reemplazo y tal, ¿no? Pues nada, pues tomábamos hoy una copa con los licenciados y tal, ¿no? Y les daba las gracias, ¿no? Mm. Gracias por venir. Y me preguntaba, decía, ¿por qué les das las gracias? Y dice, porque vienen, vienen porque quieren. Sí, sí, Y era algo bastante curioso. Incluso en el norte incluso no se hacía el alistamiento, que lo tienen que hacer los ayuntamientos. Y en el sí, norte estuve en Vascongadas, ¿no? sí, Entonces, sí, a veces pues aparecía pues en el gabinete pues, una carta del ayuntamiento de no sé dónde, ¿no? El acuerdo, transmito el acuerdo municipal, se niega a cumplir las obligaciones que le sí, sí, corresponden legalmente. Bueno, pero ¿cómo se puede alguien plantar de esta manera una institución pública? sí. ¿Qué pasa? Y no, como no pasaba nada, ese es el No, problema de no nuestro pasaba nada. país. Bueno, Ahí se está. cayó el servicio Un día militar hablaremos de la mili y en general. el gobierno de Aznar, pues lo que hizo fue firmar el certificado de Sí, defunción. Entonces, claro, se acabó el servicio militar de una forma demasiado precipitada, demasiado sí, pronto y se puso en sí, pie de la noche a la mañana un sistema cuando no se tenía la seguridad ni siquiera de que se iba a reclutar. Y ya mm, hablaremos del tema, sí, pues, servicio militar, pero también de servicio profesional, pues cómo se hizo y por qué se alcanzó pues,
un contingente de aproximadamente unos 73.000 hombres, ¿no? Y tal, ¿no? Y no se conseguía subir. Bueno, Sí. esto fue un gran tema, pero bueno, fue, digamos, la aproximación fue la segunda gran decisión que se tomó. Y la tercera gran decisión, pues fueron los grandes programas. Mm. Los grandes programas se basaban financieramente en un modelo, en el abandono del modelo de dotaciones que había habido hasta el momento. O sea, hubo un momento en que las Fuerzas Armadas, a veces lo comentábamos, éramos Sí, ricos y no lo sabíamos, ¿no? sí. Aquellos años 80, ¿no? Fuimos ricos en los 80, mi general. En que esas leyes de dotaciones lo que decían es que, bueno, hay que poner pues, unos mínimos para tener la estabilidad, digamos, de los grandes programas de inversión que hay que tener y tal, ¿no? Que son duraderos, ¿no? Y las Fuerzas Armadas no pueden bajar. Pero, en fin, todavía las Fuerzas Armadas entonces, pues tenían, no sé, un peso mayor, digamos, ¿no? Del que han ido teniendo después, para bien o para mal, pero la cosa ha sido así, ¿no? Y este sistema se cambió por un sistema que se llama alemán. Hablaremos del sistema alemán, también cuando hablaremos de la Fuerza Armada. Esto sirve un poco de, digamos, de introductorio de lo que son distintos aspectos de la Sí. política de defensa que se pueden ir tratando. Entonces, este modelo alemán se basaba en dar unos anticipos a la industria para que pudieran ir Mm. desarrollando sus sistemas en programas plurianuales, ¿no? Y Sí. esos programas plurianuales se iban poniendo, ¿no? Claro, un sistema que ya estaba en marcha, pues no se iba a abandonar, porque ya se habían hecho inversiones, cosa que sea políticamente pues imposible, pues permitía a la industria más o menos pues prever, ¿no? Y también pues hacer su propia estrategia. Claro, el sistema ha ido siendo socavado después Sí. por las reprogramaciones, por los recortes de defensa, sobre todo a partir de 2008, de la crisis, ¿no? Bueno, un programa es muy fácil, ¿no? Si tenemos este año, en vez de poder tanto, pues vamos a poder menos, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la consecuencia? Pues que el programa se va ralentizando, ¿no? Y capacidades que se van perdiendo, ¿no? Bueno, todo lo que tenemos, lo mejor que tenemos, viene de esos años 2000. Y todo eso se puso en el libro blanco de defensa que tú has aludido, del año 2000. Que un libro blanco no es exactamente un programa, un libro blanco es una exposición de la labor de un gobierno, de lo que está haciendo y de lo que quiere hacer. ¿eh? Pero que eso, lógicamente, tiene que ir acompañado, o tiene que ir siendo sucedido por una serie de políticas más Mm. concretas, ¿no? Que pongan por obra pues, lo que se está Sí. anunciando ahí. Mi De general, hecho, nos quedan 4 minutos. Seguiremos en el próximo programa sobre todo esto. Quiero que me responda a una pequeña sí, reflexión. Un libro blanco debería ser parte de una política de defensa continuista, que la mayoría de países serios, podríamos decir, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, bueno, ha tenido ahí sus vaivenes, no importa el gobierno que les vaya a suceder, porque la política de defensa viene de un acuerdo previo y continúa en el tiempo. Eso es algo fundamental también en esos libros blancos, pero creo que nosotros eso no lo hemos cubierto. Si le parece reflexionar sobre eso estos 3 minutos, mi general. bien, realmente esa concreción de la que estamos hablando sería lo que es una revisión estratégica. Una revisión estratégica es, pues, una revisión es una puesta a punto. Ajustar. Claro, lo que se tiene a lo que hay que tener, ¿no? Y entonces, lo que se hizo en el libro blanco fue una revisión. Anunciar una revisión estratégica y la revisión estratégica se hizo, se emprendió, el libro blanco se publicó en junio o julio, ¿no? O sea, Mm. y la revisión estratégica pues se emprendió en septiembre, o sea que Sí. fue enseguida. Y se fue desarrollando, como se había hecho en otros países, se había hecho en Francia, en el Reino Unido, en Estados Unidos, ¿no? Se tenían todas las referencias y tal, ¿no? Pero en 2004, cuando esa revisión no había terminado todavía, la verdad es que es una revisión, un proceso largo, pero Sí. quizás había sido demasiado largo,
entró el gobierno de Rodríguez Zapatero. Y Rodríguez Zapatero, pues no cumplió la revisión, sino, y sobre todo la parte económica. La parte económica no quiso saber nada de ella. Entonces, bueno, pues esto ya sobre lo que había sucedido, ahí ya en 2008, ¿no? Con la crisis y tal, ¿no? Ya Sí. los presupuestos empezaron a entrar cuesta abajo, que es por donde vamos, ¿no? Al final, hemos dicho lo que es una política de defensa, lo que son los antecedentes, digamos, de la política de defensa que tenemos, pero lo que no hemos entrado es en la directiva de defensa, Sí. concretamente que tenemos en este momento. Que Y habrá que entrar en general en el próximo programa, porque no nos da el próximo programa entonces quedamos emplazados para hablar de la directiva de política de defensa anticuada, desactualizada, ¿no? Que tenemos sí. en este momento en vigor. Y su fundamento, que es la Directiva de Defensa Nacional, de las 2 de 2020, y por tanto, completamente atrasadas, ¿no? Y, y una vez que hablemos de esto, que tampoco requiere mucho mayor comentario, sino simplemente pues decir, ¿no? Que corresponde pues, a una percepción idealista de la situación internacional, que ya no corresponde a la actual, un país lo ve de esta manera, que se está revisando en todas partes y tal, ¿no? Pues a partir de ese cambio al que hemos hecho referencia ya pues muchas veces, ¿no? Desde distintos puntos de vista, ¿no? Es el desafío, el doble desafío que supuesto, el desafío de Putin, pero también el desafío de la nueva administración norteamericana. Es un doble desafío para Europa y para España, Sí. que estamos en este continente, ¿no? Pues supone una oportunidad. Supone una oportunidad precisamente de abandonar pues, esta línea de decadencia de nuestra política de defensa que se ha venido experimentando desde, pues eso, desde la llegada al poder a partir del 11M de un gobierno socialista pues que había abandonado, los gobiernos socialistas desde entonces han abandonado la línea que había marcado el Congreso de Suresnes, que es una línea socialdemócrata, una socialdemocracia, por mucho que digan que lo son y tal, ¿no? Para adoptar una posición socialista, que diríamos gramsciana, ¿no? Que es la que está sustentando este gobierno con un deterioro pues, de la situación nacional muy grande y de la política de defensa pues, muy en particular. Bueno, pues hablaremos de esas dos directivas que están en vigor, del desafío que se ha lanzado a Europa, de la oportunidad que supone y por qué el gobierno de Sánchez pues no está siendo capaz, porque no puede, no puede porque ni siquiera puede tomar presupuestos, ¿no? De afrontar la situación y de hacer una nueva política de defensa. Y con eso nos quedaremos en puertas, ¿no? Prácticamente de lo que va a ser la cumbre de la OTAN, donde yo creo que se van a aclarar muchas cosas. Veremos todo claro, eso. Veremos cómo lo enfocan, Ahí está. Ahí, a ver cómo vienen los Estados Unidos. Veremos cómo viene Estados Unidos a la cumbre de La Haya. A ver qué se lían allá. A ver si van con un sombrero tejano y montan allí un espectáculo o vienen en plan serio. Vamos a ver qué nos lían, mi general. Pues hasta aquí llegamos con el programa de hoy. Ya sabéis que seguiremos la próxima semana, martes a las 4 de la tarde aquí en Multicanal Radio. Seguiremos con este mismo tema. También daremos una pequeña actualidad, un pequeño apunte a la actualidad geoestratégica y de tema bélico que esté sucediendo la semana que viene. Y nada, amigos, mi general, muchas gracias como siempre. Gracias, David, gracias a todos. Y amigos, nos vemos aquí, nos escuchamos el próximo programa, nos tenéis en diferido en YouTube, iVoox y Spotify, les dais ahí a me gusta, nos seguís y eso siempre ayuda a que podamos seguir realizando estos programas. Gracias a todos amigos, un saludo y salud.